Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio virtual denominado Avances y retos del reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas a partir de la reforma del artículo 2 constitucional. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas les da la más cordial bienvenida. En principio, me permitiré presentar a las personalidades que nos acompañan. Contamos con la presencia de la doctora Marina Marta López Santiago, encargada de despacho de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas. Asimismo, nos acompañan la antropóloga María Cristina Velázquez Cepeda, jefa de unidad de capacitación del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Bienvenida, antropóloga. También contamos con la presencia del maestro Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. Bienvenido, magistrado. También me voy a permitir presentar al maestro Chicara Yanome Toda, consejero electoral del Instituto Electoral de Baja California Sur. Bienvenido, consejero. De quienes más adelante me permitiré leer una breve síntesis curricular. A continuación, daré el uso de la voz a la doctora Marina Marta López Santiago, encargada de despacho de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Doctora Marina, tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, Reginaldo. Muy buenos días a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy. Primero que nada, quiero hacer extensiva una sincera disculpa por empezar el evento un poquito tarde, por fallas técnicas, tecnológicas, que escapan de nuestra mano poder controlar, es que estamos iniciando un poquito tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, le da la más cordial bienvenida al foro virtual Avances y retos del reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas a partir de la reforma del artículo 2 constitucional. Me complace dar la más cordial bienvenida al presidium virtual y a las personas que nos acompañan como invitados especiales, a quien más adelante estaremos escuchando. Saludo con mucho gusto al magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, integrante del Tribunal Electoral de Tabasco. Bienvenido, magistrado, un gusto verlo y estar que esté con nosotros acompañándonos. Saludo también con muchísimo gusto y alegría, me da mucho gusto verlo, aunque sea por este medio, a la antropóloga María Cristina Velázquez Cepeda, jefa de la unidad de capacitación del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Bienvenida, antropóloga. Mucho gusto verla. También saludo con mucho agrado y mucho afecto a la distancia al maestro Chicara Yanome Toda, consejero electoral del Instituto Electoral de Baja California Sur. Sea usted bienvenido. Finalmente, agradecemos y saludamos a las funcionarias y funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a todas las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y del pueblo afromexicano y al público en general que están sintonizando este foro virtual. Este evento se realiza con la finalidad de generar un espacio de análisis y reflexión sobre los avances del reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como los desafíos que implica para su inclusión y plena participación política en la vida democrática del país. Lo anterior, a partir de la reforma del artículo 2 constitucional, la cual fue publicada el 14 de agosto de 2001. Esto ya tiene 20 años, un poquito más. El apartado C, donde se incluyó al pueblo afromexicano, fue publicado el 9 de agosto de 2019, escasamente 2 años. Y la reforma de derechos humanos, que fue publicada en junio de 2011, hace ya 10 años. Estas reformas han establecido un conjunto de obligaciones para que las autoridades del Estado mexicano reconozcan y protejan de manera efectiva los derechos para los pueblos y comunidades indígenas y para el pueblo afromexicano. Aunado a esto, se ha generado una nueva cultura de reconocimiento de los derechos humanos
poniendo como el centro de dignidad de las personas, lo cual resultó ser un parteaguas para generar un antes y un después. Sin embargo, si hacemos una revisión exhaustiva a 20 años de la reforma del artículo 2 constitucional, encontramos desafortunadamente algunas entidades federativas que no han armonizado sus constituciones locales, o hay una armonización parcial, es decir, muy superficial. Nos encontramos en este momento hacia una nueva reforma constitucional, hacia una nueva propuesta en favor de los pueblos y comunidades indígenas y del pueblo afromexicano, la cual trae muchas expectativas. Esperamos encontrar leyes reglamentarias al artículo 2 constitucional para acceder al pleno y efectivo reconocimiento al derecho de la consulta, por ejemplo, la libre determinación y autogobierno de los pueblos y comunidades indígenas y el fortalecimiento del uso de sus idiomas indígenas. Esta propuesta de reforma, desde mi punto de vista, es muy necesaria, ya que según los resultados del Censo de Población y Vivienda en 2020, emitido por el INEGI, nos revela que en nuestro país hay más de 126 millones de mexicanos, de personas mexicanas, de las cuales el 6.1% de la población total hablan una lengua indígena, lo que resulta ser que 7.364.345 personas mexicanas hablan una lengua distinta al español. Desafortunadamente, en este censo no se ve reflejado la población que se autorreconoce como indígena independientemente de hablar una lengua o no. Sin embargo, el precedente la referencia más cercana que tenemos es la del censo de 2015, la intercensal, en donde se veía reflejado que el 21.5% de la población mexicana se autorreconocía como una persona indígena. Es decir, más de 25 millones de personas mexicanas. En este censo de población de 2020 también hubo un incremento de la población que se autorreconoce como afromexicana y encontramos que el 2% de la población total se reconoce como tal, lo que resulta ser 2.576.213 personas. Con estos datos estadísticos es muy importante que se haga una realidad esta reforma, es muy necesaria. Por otro lado, también hay que destacar que la pandemia por la COVID-19 ha expuesto muchas desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las poblaciones de todo el mundo que ya sufrían pobreza, enfermedad y discriminación. Desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el contraste es aún más marcado. En el caso de la participación y representación política de los pueblos, comunidades indígenas y del pueblo afromexicano, hoy no existe duda que debemos trabajar para que estén más y mejor representadas y representados en los órganos de gobierno. Y a su vez, eso tenga como resultado que sus intereses comunes sean efectivamente defendidos y representados. Es por ello que cualquier esfuerzo que el Estado mexicano encaminado a erradicar la discriminación contra estos grupos de población, pueblos y comunidades indígenas y el pueblo afromexicano, debe tener una visión transversal que intente contrarrestar todas aquellas aristas que pueden tener los tratos desiguales injustificados que les impidan ejercer sus derechos. Todos, no solo los derechos políticos electorales. Muchísimas gracias, les doy la más cordial bienvenida a este evento y estamos seguras y seguros que nuestros ponentes pondrán sobre la mesa lo importante hacia la reforma, hacia donde estamos yendo y los avances que hemos tenido. Muchísimas gracias a todas y a todos, muy, muy buenos días, continuamos. Gracias, doctora Marina. Continuando con nuestro programa, procedo a leer la síntesis curricular de quienes hoy nos acompañan en este conversatorio virtual. María Cristina Velázquez Cepeda, colombiana radicada en México desde 1984, inició estudios de antropología social en la Universidad Nacional de Colombia y posteriormente estudió la licenciatura en etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Cuenta con varios diplomados en antropología jurídica, desarrollo municipal, género y políticas públicas. Radica en el estado de Oaxaca desde 1992.
en donde ha desarrollado su trabajo de investigación antropológica aplicada, consultorías independientes, internacionales y nacionales, con un desempeño profesional en instituciones judiciales, gubernamentales, no gubernamentales, y en particular destaca por su trabajo directo con ayuntamientos y cabildos de los pueblos originarios. Actualmente se desempeña como jefa de la Unidad de Capacitación del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Dentro de su trabajo destaca como conocedora de los sistemas de gobierno municipal y comunitario de Oaxaca, en temas relacionados con los sistemas de cargos y estructuras sociopolíticas, sistemas electorales indígenas, tradicionales y en general los usos y costumbres de los pueblos. Especialista en seguimiento de casos de conflictividad política, controversias, procesos judiciales electorales, análisis de sentencias y justicia electoral para pueblos y comunidades indígenas. Estudiosa de las relaciones de género en contextos indígenas, con estudios sobre ciudadanía diferenciada, participación pública y política de las mujeres, además de ofrecer asesorías para la implementación de mecanismos de adelanto de las mujeres en contextos normativos indígenas. Evaluadora de políticas públicas y programas sociales en regiones indígenas y con enfoque de género. Cuenta con diversas publicaciones en revistas especializadas y de divulgación. Es autora del libro El nombramiento, elecciones por usos y costumbres en Oaxaca. Ha recibido becas y reconocimientos por su trabajo. Y el Mérito Agrario 2012 del Colegio de Abogados Agrarios de Oaxaca. Además cuenta con una producción visual y fotográfica y se define ante todo como una libre pensadora y autodidacta comprometida con una antropología aplicada y de servicio a la sociedad. Ahora bien, me voy a permitir leer la síntesis curricular del consejero Chikara Yanome Toda, licenciado en Trabajo Social con maestría en Ciencias Sociales en el área de Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente es doctorante en el posgrado interinstitucional de Derechos Humanos coordinado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Iberoamericana, Universidad de Guanajuato y Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de Chihuahua, entre otras. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace México y Fundación Teletón México. Asimismo, en dependencias de gobierno a nivel estatal y federal como la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno de la Ciudad de México, siempre en el ámbito de atención y la promoción del ejercicio de los derechos humanos de grupos en condición de vulnerabilidad. De manera no remunerada, brinda asesoría y capacitación como especialista en acompañamiento tanatológico. De igual manera, colabora como docente en materias relacionadas al trabajo social, inclusión y desarrollo social. Desde el año 2017 es consejero electoral del Instituto Electoral de Baja California Sur, donde ha presidido la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la Comisión de Organización Electoral, la Comisión de Transparencia y la Comisión de Voto Electrónico. Actualmente preside la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral. Es miembro de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por una Ciudadanía Incluyente, de la Red Temática Migrare, Migraciones y Movilidad, así como de la Asociación de Profesionales de Trabajo Social Unidos en Baja California Sur. En este momento nos acompaña también la diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza. Bienvenida, diputada, al conversatorio. Muchas gracias por la oportunidad y una disculpa, pero ya estamos aquí para hacer reflexiones y analizar qué es lo que hace falta para consolidar la participación de las mujeres. Muchas gracias, diputada. Me voy a permitir leer ahora la síntesis curricular del magistrado Rigoberto Riley Mata Villanueva, licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, maestrante de Derecho Electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con diplomado impartido por el citado organismo jurisdiccional.
Se ha desempeñado como servidor público del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, docente en la Secretaría de Educación Pública. En el Tribunal Electoral de Tabasco cuenta con 15 años de experiencia, al haber ingresado en el año 2006 como mecanógrafo, actuario, coordinador de actuarios, secretario proyectista y titular de la Unidad de Enlace, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Ha recibido diversas constancias y reconocimientos por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales electorales locales y organismos públicos locales electorales por su participación como ponente y moderador en foros, talleres, cursos y diplomados nacionales e internacionales. El 28 de abril de 2016 fue designado por un periodo de 7 años como magistrado electoral de Tabasco por el Senado de la República. Asimismo, el 30 de septiembre de 2019 fue electo por unanimidad de votos como presidente por 2 años, cargo que desempeñó hasta el 30 de septiembre de este año. Cabe señalar que el pasado 27 de octubre de 2020 fue nombrado presidente del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los organismos de impartición de justicia en México. Finalmente, me voy a permitir leer la síntesis curricular de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. Es una mujer zapoteca del municipio de Santa María Guiegolani, en la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Desde su pueblo, en 2007, emprendió una lucha por el reconocimiento pleno a los derechos políticos de las mujeres, tras haber sido víctima de un fraude que la despojó del triunfo en las elecciones para presidenta municipal por el sistema de usos y costumbres. Su constante trabajo la llevó a ser la primera mujer presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca. Eufrosina Cruz es contadora pública por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en ciencia política por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Entre 2012 y 2015 fue diputada federal y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas, donde en un hecho histórico logró modificar la Constitución para que en el artículo 2 se reconociera el derecho de las mujeres indígenas del país al voto activo y pasivo, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular, y sin que en ningún caso las prácticas comunitarias limiten sus derechos político-electorales. El camino de Eufrosina ha pasado desde las aulas rurales, donde fue instructora comunitaria, hasta hacer oír su voz en numerosos escenarios, junto a personalidades como Michelle Obama, Dilma Rousseff, Malala Yousafzai, siempre trabajando por la equidad de garantías y derechos políticos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos del desarrollo de México y el mundo. Ha recibido múltiples reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud 2007. 50 mujeres que mueven a México 2010, otorgado por CNN. Expansión, Compromiso con los Demás 2015, otorgado por el Instituto Mexicano de la Filantropía. Ha sido reconocida como una de las 300 líderes mexicanos por la revista Líderes y fue distinguida por la revista Forbes México como una de las 100 mujeres más poderosas del país. Con el reconocimiento a nivel mundial de sus aportaciones para el desarrollo social a favor de las comunidades indígenas de México, participó en representación de México en la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 2014 con sede en Nueva York. Su larga lucha por la equidad política entre los hombres y mujeres de México ha quedado plasmada en los filmes La Revolución de los Alcatraces 2012, Las Sufragistas 2013, Hecho en México 2012 y La Historia Invisible, así como los libros Alas de Maguey, 10 Rostros de Movilidad Social en México, de la doctora Amparo Espinosa, y Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, y de las escritoras Elena Favilli y Francisco Caballo. Actualmente es diputada federal de la 65ª legislatura. A continuación, me voy a permitir a comentarles cuál es la mecánica del conversatorio. Para ello quiero explicarles que el objetivo de este conversatorio es propiciar un espacio de análisis y reflexión sobre los avances de reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas
así como los desafíos que implica para su inclusión y plena participación política en la vida democrática del país. Lo anterior a partir de la reforma del artículo 2 constitucional. La dinámica del conversatorio es la siguiente. Se desarrollará en 3 bloques de participación a partir de preguntas detonantes que tendrán el propósito de orientar las intervenciones de las y los panelistas. Cada participante contará hasta con 5 minutos en cada bloque para exponer sus reflexiones sobre las preguntas detonantes. En primer lugar, vamos a abrir con la primera detonante, la primera pregunta para el maestro Chikara Yanome Toda. Y la primera pregunta, consejero, para empezar con estas reflexiones, es desde su experiencia personal, ¿cuáles son los avances a 20 años de la reforma al artículo 2 constitucional en el reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas? Adelante, por favor, consejero Chikara. Muchas gracias, Reginaldo. Un saludo a todos y todas que me acompañan este panel y sobre todo también a la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Rápidamente agradecer la oportunidad de poder platicarles un poco sobre la experiencia en Baja California Sur, que bueno, ahora me toca hacer la voz, pero hay mucha gente atrás en el instituto que hemos tenido reflexiones bastante profundas hasta llegar a unas medidas afirmativas que ahorita voy a ir compartiendo. En el ánimo del tiempo entraré directo al tema y agradezco a todos y todas por igual su escucha y la invitación. Quisiera compartir el contexto de la situación en Baja California Sur porque tiene unas particularidades muy específicas distintas a otras cuestiones. En Baja California Sur, en el 2010, el Atlas de Pueblos Indígenas señalaba la presencia de 21.800 personas indígenas distribuidas en 46 grupos distintos. Quiero resaltar que tristemente no se identifica ningún pueblo originario en la entidad, ni guaycuras, ni pericúes, ni cochimíes, podrían decir que ya están extintos, ¿no? Tristemente. Esto nos lleva a deducir, una primera deducción, que el origen de la presencia indígena en Baja California Sur obedece a los procesos migratorios, ¿no? Para el año 2018-2019, ¿no? La propia comunidad indígena aquí habla de una cifra de 104,000 personas. Sin embargo, el censo 2020 señala una cifra apenas superior a 55,000 personas indígenas, de las cuales 26,000 son de origen afromexicano. Independientemente de las diferencias metodológicas de los recuentos, las cifras que se manejan no podrían ser explicables por un crecimiento poblacional, digamos, una población indígena que haya migrado y que a partir de ahí haya crecido. Eso no es explicable por ese tipo de crecimiento, sino más bien por procesos migratorios. Pero también hay algo importante, tampoco no es que haya habido una migración masiva indígena a Baja California Sur. Lo que sí creo es que a raíz, efectivamente, de las reformas constitucionales del artículo 2 y, por supuesto, del primero constitucional años más tarde, en materia de pueblos indígenas, comunidades indígenas y afromexicanas, por supuesto, derechos humanos, ha habido una autoidentificación, esta autoadscripción a ser indígena cada vez más intensa, ¿no? Más gente dice, sí soy de origen indígena, aunque viva en un territorio como es Baja California Sur, donde no hay pueblos originarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí tenemos un crisol, un mosaico de pueblos indígenas de muchas partes del país, incluso de Centroamérica, ¿no? Y no es posible definir un territorio específico indígena, ni un pueblo predominante, ni una cosmogonía predominante, ni un uso y costumbre que sobresalga sobre otro. No hay una comunidad con un territorio asociado como normalmente lo comprendemos. Aquí las cuestiones de comunalidad deberían de ir más que nada enfocadas y meter la cuestión de la cuestión migratoria, que ya está muy plasmada en la cosmogonía de quienes llegan al territorio, pues no diría solo subcaliforniano, también de la península de Baja California, incluso la Alta California. Entonces, hablamos entonces de una pluriculturalidad tal cual, ¿no? Y entonces los retos que nos teníamos que enfrentar es cómo hacer una medida afirmativa al respecto. Creo
estoy convencido, y de las discusiones y diálogo que hemos tenido al interior del Consejo y todas las personas que trabajamos en el instituto, que por supuesto el artículo 2 constitucional es un ancla para poder promover y garantizar los derechos políticos, sobre todo los derechos políticos de las personas indígenas en la entidad. Hay varios retos que al transcurso de la plática iremos charlando y que tienen que ver, uno es el reto para nosotros como autoridades electorales, ¿no? Cómo hacer frente a una situación que no hemos visto que sucede en otra parte del país. En todas hay un pueblo más fuerte, una asociación a un territorio, ¿no? Y el otro reto que yo identifico es esta parte que tiene que ver con las propias comunidades y pueblos indígenas en un proceso autoorganizativo para poder promover el ejercicio de sus derechos. Entonces tenemos esta parte de sus derechos, nosotros debemos de garantizarlos, pero son retos que debemos ir confrontando. Por supuesto, el ancla es el artículo 2 constitucional, pero también basta el análisis convencional para poder implementar las medidas afirmativas que tenemos que quiero resaltar también aquí que después de las medidas que implementamos, una persona en la comunidad de Pescadero, mediante un JDC, ¿no? Motivó una serie de cuestiones que derivó en que la Sala Superior, mediante el acuerdo que se puede seguir en el 343 de 2020, digamos, lo voy a poner en términos sencillos, se ampliara y se profundizara sobre las medidas dirigidas a personas indígenas y afromexicanas. Iré explicando un poco más tarde los detalles, pero para mí era importante explicar esta diferencia contextual que creo que no se presenta en ningún otro estado del país. Quizás Nuevo León, pero es algo totalmente distinto y esto no hubiera sido posible ni observable sin que se hubiera hecho estas reformas constitucionales del artículo 2 y por supuesto artículo 1. Aquí dejaría mi intervención de mis 5 minutos y muchas gracias. Muchas gracias, consejero Chicara. Ahora pasaremos con la participación de la diputada federal Eufrosina Cruz Mendoza. Para ello me voy a permitir a leer la pregunta detonante. Diputada, desde su experiencia personal, ¿cuáles son los avances a 20 años de la reforma al artículo 2 constitucional en el reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas? Tiene el uso de la voz, diputada. Claro que nada, buenos días a todas y a todos. Siempre es un gusto hacer este tipo de reflexiones, creo, y analizar que del día toda acción afirmativa en donde abre la posibilidad y la ventana de decisiones, para mí siempre esos paradigmas a desafiar las reglas, ¿no? Y cuando ya se establece en la ley, yo siempre he dicho que lo que no se menciona correctamente, lo que no se visibiliza correctamente, no se puede defender, no se puede amar. Y cuando no está plasmado en letra en la ley, pues menos, ¿no? Ahora que ya está plasmado en ley, pues hay que gritarlo, hay que exigirlo, hay que arrebatarlo, como yo he dicho a las mujeres, ¿no? Nos toca a nosotros, a nosotras también, creo yo, ir arrebatando estos espacios. Creo que ya hay avances, puedo yo hablar de Oaxaca, de los 570 municipios, 417 por los sistemas normativos internos hoy. Creo que ya hay un poquito más de 30 mujeres siendo presidentas municipales. Cuando yo quise ser presidenta municipal en 2007, hace un poquito más de 13 años, pues ¿qué me dijeron? La palabra mujer no está en tu catálogo, aún ya habiendo esta reforma de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero no estaba plasmado los derechos de las mujeres. Por eso es tan importante poner clarito las palabras, o sea, que son derechos
humanos, pero de repente para poder construir acciones afirmativas hay que poner también la participación efectiva de las mujeres, porque vivimos una sociedad en donde la participación del hombre es normal, ¿no? O cuando nos preguntan, Oaxaca está listo para que lo gobierne una mujer, ¿y por qué no hacen esa pregunta a los hombres, no? De pues si está listo para que lo gobierne un hombre. Creo que también romper paradigmas mentales como sociedad para que las leyes también sean efectivas. Creo que falta mucho, pero se sentaron las bases hace 20 años. En 2014, cuando se reformó también el 2 constitucional para visibilizar la participación efectiva para las mujeres en los procesos electorales de sus comunidades, eso también fue un parteaguas, ¿no? Pero creo que hace falta ustedes como órganos de los tribunales en los diferentes estados que tengan esa perspectiva que México es un mosaico multicultural, pero que se tiene que hacer justicia con esa perspectiva, ¿no? Sin violentar los derechos humanos, sin respetar la autonomía de las comunidades, pero sin que esta autonomía violente los derechos humanos. Cuando esta autonomía rompe con los derechos humanos, yo creo que ahí ya se debe de aplicar el criterio y que debe de prevalecer el derecho humano, y más cuando se violenten los derechos de las mujeres. Muchas gracias, diputada, por su intervención. Ahora pasamos a preguntarle al maestro Rigoberto Riley Mata Villanueva, magistrado del Tribunal Electoral de Tabasco. La pregunta es, magistrado, desde su experiencia personal, ¿cuáles son los avances a 20 años de la reforma al artículo 2 constitucional en el reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas? Tiene el uso de la voz. Muchísimas gracias, estimado Eginardo. Primero, pues agradezco a la doctora Marina Marta López Santiago la atenta invitación para participar en este conversatorio, saludando afectuosamente a quienes integran el presente panel virtual y de quienes ya se realizó puntual mención por nuestro moderador. Como sabemos, los artículos 1, 2 y 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el contexto de actuación e interpretación que compete a todas las autoridades, en este caso incluidos todos los tribunales, con el objetivo fundamental de tutelar derechos humanos y sobre todo favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ahora bien, tal y como lo comentaba la diputada Eufrosina, desde mi perspectiva, no basta con el reconocimiento de los derechos que tienen nuestros pueblos originarios en nuestra Constitución General de la República, pues las autoridades jurisdiccionales debemos de efectuar acciones palpables que nos permitan garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva e inclusiva de la población indígena, prevista en el artículo 17 constitucional, el cual posibilita al gobernado para acudir a tribunales preestablecidos a reclamar la afectación y reparación de un derecho. En el caso particular de Tabasco, considero que hemos avanzado en el cumplimiento de esa obligación constitucional de tutelar los derechos de la población indígena en la entidad. Siempre he sostenido que si quieres lograr un cambio, tienes que implementarlo desde casa. En ese sentido, el Tribunal Electoral de Tabasco, que hasta ayer tuve el honor de presidir, y hoy será tomada la protesta, la nueva presidencia, y al igual que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha sido un férreo defensor de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas del país. Es un deleite escuchar a la magistrada Yanino Talora Malasis en estos temas, y además que ha dejado plasmado dichos criterios a través de sus sentencias. El Tribunal Electoral de Tabasco también cuenta con una defensoría para la protección de los derechos político-electorales de la mujer y otros grupos vulnerables. Y aquí quiero puntualizar que este tribunal en el mes de agosto de 2020 implementó dicha defensoría como un eje fundamental para garantizar la tutela judicial efectiva, pero sobre todo inclusiva para estos sectores sociales mayormente desprotegidos. La defensoría jurídica del tribunal no solo protege a la mujer, como su nombre lo indica, sino que también brinda los servicios
a la demás población del estado de Tabasco, que pudiera ubicarse en alguna situación de vulnerabilidad, tal y como lo es los pertenecientes a grupos originarios de Tabasco, como por ejemplo la población yocotán. Y así estar en aptitud de acceder en condiciones de igualdad material a la jurisdicción electoral completa y efectiva para la defensa y protección de sus derechos político-electorales, garantizándose con ello una tutela judicial inclusiva. Pero dicho avance no quedó hasta aquí. Consideramos necesario, durante la administración que me tocó realizar, unir sinergias a través de firmas de convenio con otras instituciones. Por ejemplo, el Colegio de Traductores, Intérpretes y Peritos del Estado de Tabasco. Instituciones que nos dotaron de mayores herramientas para procurar que ese acceso a la tutela judicial inclusiva fuese lo más pronto y expedito posible. Ese es otro tema para desarrollar. Pues en algunas ocasiones, cuando nos llegaban asuntos donde estaba de por medio el derecho político electoral de una persona indígena, teníamos que solicitar el apoyo de otras instancias, pero quedando sujeto a los tiempos de la institución coadyuvante para que nos facilitara el intérprete. Y en la mayoría de las ocasiones, pues nos encontrábamos en situaciones que impedían que el experto en lengua originaria pudiese apoyarnos dentro de breves plazos, que en materia electoral pues es así, y en otras palabras pues estábamos condicionados a sus disposiciones y cargas de trabajo. Y eso lo digo, y esto sucedió en materia electoral. No me quiero imaginar, por ejemplo, en materia penal, que es mucho más compleja. Fue por lo anterior que firmamos convenio general de colaboración con el Colegio de Traductores, Intérpretes y Peritos del Estado de Tabasco, para que de esta manera el Tribunal Electoral de Tabasco pueda contar con expertos en lenguas originarias, lenguas de señas mexicanas, lenguas extranjeras y sistema braille, dentro de los términos procesales que manejamos nosotros en la materia y que, por cierto, son muy breves. La democracia inclusiva implica la abolición de la desigualdad en la distribución del poder político y de las estructuras institucionales que la reproducen. Por ende, la representación política de todos los grupos sociales es esencial en una democracia inclusiva. Todas las voces deben de tener acceso al debate público y político. Hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Gracias, magistrado Rigoberto Riley. Ahora bien, pregunto a la antropóloga María Cristina, desde su experiencia personal, ¿cuáles son los avances a 20 años de la reforma al artículo 2 constitucional en el reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas? Tiene el uso de la voz, antropóloga. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a compartir algunas reflexiones sobre este tema. Espero que me escuchen bien. Bueno, para mí, desde mi experiencia personal, pues son más de 20 años. Yo tengo como 36 años conociendo de estos temas aquí en el estado de Oaxaca. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, el avance es el mismo segundo constitucional, porque hay 5 o 10 años atrás de un proceso que culminó en el segundo constitucional, ¿no? Y para mí me parece que es un artículo muy bonito, en cierta forma, porque tiene estas dos partes, ahora tres, ¿no? La parte en la que reconoce los derechos, la parte que obliga al Estado mexicano y la parte que ahora reconoce a la población afromexicana. Ahora, la base fundamental, o para mí el avance sustancial, es lo que en algún momento se planteó en los acuerdos de San Andrés, que fue pues una nueva relación entre pueblos y Estado, ¿no? Ese es como para mí el centro de esto. Yo pienso que el segundo constitucional selló ese pacto entre pueblos y Estado, ¿no? A partir de ahí, pues se han dado una serie de cambios. A mí me parece además también que es importante, o así lo miro yo desde mi experiencia, como el proceso inició en Oaxaca antes del segundo constitucional, o sea, cuando se reconocieron los usos y costumbres para renovar ayuntamientos, como se llamaban en aquel entonces, el código, pues es anterior al segundo constitucional. Entonces, mi teoría es que de alguna manera este proceso de reconocimiento constitucional vio viable lo que en Oaxaca ya era,
Oaxaca fue como el laboratorio, el arranque del segundo constitucional. Así que el segundo es un resultado también de Oaxaca y vino a consolidar lo que ya se había iniciado aquí. Ahora, de esos 20 años, yo creo que lo que yo destacaría son 4 cositas. 4. Una, todo el capítulo de justicia electoral. ¿Sí? O sea, lo que pasó o lo que ha pasado en estos años es digno de un análisis de cómo ha evolucionado la justicia electoral. El segundo es el avance de las mujeres en los cargos. Cuando yo empecé a trabajar el tema, en el 2004, en total se contabilizaban unas 40 regidoras, ¿no? Aproximadamente. Hoy en día, pues, hay más de 1.200, 1.500 mujeres ocupando un cargo, ¿no? Tenemos en sistemas normativos, hasta el año pasado, 20 presidentas municipales por este régimen y 59 por el régimen de partidos políticos. Bueno, el otro avance que yo veo también que es más cercano es el tema de las acciones afirmativas, porque las acciones afirmativas, especialmente en este proceso electoral que culminó, o de hecho en ¿no? Empezó creo que en el 2018, vino a incorporar también, a darle visibilidad a la población afromexicana y coloca a las personas consideradas en situación de vulnerabilidad en una posición, digamos, de representación política importante. Y finalmente creo que otro avance que yo destaco es que fortalece la libre determinación para poder definir, ¿no? Si se cambia de régimen o no. Estoy pensando, por ejemplo, en Cherán, en Ayutla de los Libres, en Noxú, que son casos muy interesantes. Para mí, creo que el que más ha ganado en el avance, digamos, en el desarrollo, es el Estado mexicano. Porque México, el Estado mexicano, sus instituciones, sus leyes se erigen como garante, ¿no? De los derechos de los pueblos, incorporó la diferencia en un esquema de igualdad, ha tratado de resolver las contradicciones entre los derechos colectivos y los derechos individuales, y también retomó el enfoque del pluralismo jurídico, ¿no? Como eje de sus acciones y de sus interpretaciones en sentencias, por ejemplo, y creo que es el gran, digamos, le da como a México un nuevo rostro, ¿no? Ahora bien, yo creo que el hecho de que se den estas, digamos, buenas cosas, ¿no? Buenas prácticas o como se llame, ¿no? Sobre el avance, no significa que todo esté perfecto, ¿no? Entonces vuelvo al principio rápidamente. Si la idea era sellar, ¿no? Una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, pues sí, el avance es sustancial, pero creo que también ha sido un poco difícil en algunos aspectos, ¿no? Creo que la relación tiene muchos desencuentros todavía, ¿no? Sobre los que abordaré más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, antropóloga María Cristina. De esta forma concluimos la primera ronda de preguntas. Inmediatamente pasamos a la segunda pregunta y vamos a empezar con el maestro Chicara Yanome Toda, consejero electoral de Baja California Sur. La pregunta, consejero Chicara, es, desde su experiencia personal, ¿cuáles son los desafíos o retos en materia legislativa que necesitamos para la inclusión y plena participación política de las comunidades indígenas en la vida democrática del país? Adelante, por favor. Muchas gracias. Si me permite comentar brevemente. Perdón. Considero que hay diversos retos, por supuesto, ¿no? Uno de ellos, y creo que es primordial, tiene que ver con la vinculación con las organizaciones y comunidades indígenas y afromexicanas, ¿no? Como instituciones, pues estamos obligados a tener un acercamiento, ¿no? Y, pues, como decimos coloquialmente, no hacer un diseño desde el escritorio. Eso suena muy sencillo,
pero ya en la práctica, dada las complejidades de las extensiones territoriales, la propia cosmogonía, la historia que ha habido entre las instituciones y las comunidades, pues bueno, implica un gran reto, ¿no? Y eso me lleva a un segundo reto. Bueno, primero tendría que ver con consolidar esta vinculación con las organizaciones y comunidades indígenas y afroamericanas, y recordemos el tema de las consultas previas e informadas, ¿no? El famoso convenio 169 de la OIT, y el gran reto ahora es, por supuesto, en el caso que yo mencionaba, en un estado donde tenemos una pluriculturalidad, un crisol de pueblos indígenas, hablaría yo de este gran reto que tiene que ver hacer una consulta previa informada en un contexto pluricultural, ¿no? Pero además, en esta nueva normalidad, en este contexto de la pandemia, ¿no? Recordemos que se ha mencionado, se ha insistido que el uso de las tecnologías no es el medio preferente para acercarse a las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Que tendría que ser de manera presencial, y eso nos implica retos distintos que hay que considerar, y se me hace muy necesario mencionar. Por supuesto, en lugares como Baja California Sur, ¿no? A diferencia de otros estados que he tenido oportunidad de ver, pues bueno, no hay una carencia de estudios a profundidad, de diagnósticos, ¿no? A profundidad, y por supuesto el gran reto es hacer este estudio antropológico de presencia indígena en esta entidad, identificando los nuevos asentamientos, los flujos migratorios, la diversidad cultural, ¿no? El Colegio de la Frontera Norte señala que hay dos enclaves muy fuertes: el enclave turístico en el sur de la entidad, entiéndase Los Cabos, el municipio de Los Cabos, y por supuesto el enclave agrícola en el centro de la media península y en el norte de nuestro estado. Esto solo va a ser posible, ¿no? Un diagnóstico de esta magnitud mediante una vinculación interinstitucional, ¿no? También involucrar desde el diseño, así como el punto anterior en la consulta, y como el diseño de este diagnóstico de las propias comunidades y organizaciones indígenas y afroamericanas con las que ya se tiene contacto, para ser más certeros y más precisos. Esto, insisto, solo puede ser posible con una vinculación interinstitucional, con la academia, con instituciones de diferentes órganos de gobierno, y algo muy importante, ¿no? Como aquí una de las grandes claves es el fenómeno migratorio, tiene que ser una vinculación de diferentes gobiernos a nivel interestatal, a lo que voy, ¿no? Estados expulsores y nosotros como un estado receptor, para poder entender toda la complejidad del fenómeno, ¿no? En materia legislativa, por supuesto, es importante detonar una discusión que incluya al fenómeno migratorio como un elemento de la comunalidad, ya lo mencionaba anteriormente, ¿no? Dado que aquí, como no podemos asociarlo a un territorio, me decía por ahí una compañía, parecería que en Baja California Sur agarramos una bolsa de confeti de distintos colores y se aventó en el mapa, y están dispersos por todo el territorio. Así es nuestra complejidad para poder definir dónde y cómo están. Incluso hay una migración interna dentro del Estado, obedeciendo a los ciclos agrícolas, lo cual complica todo, ¿no? Algo similar que podría suceder quizás en Sinaloa, ¿no? Bueno, entonces, integrar esta parte de la migración como un elemento de la comunalidad, ¿no? Y ello ayudaría a profundizar sobre la cuestión de si una autoadscripción simple o una autoadscripción calificada, ya que esta reflexión debe pasar no solo por la cuestión de la comunalidad, sino también de la colectividad, ¿no? En este proceso, dos mujeres, forman ya parte del Congreso, ¿no? Y asimismo también una persona afromexicana, y bueno, tuvo efectos de presencia y representación en Congreso y regidurías, ¿no? De manera muy positiva. Pero también uno de los grandes retos que considero que hay es que debe de entenderse todo este tema también no solo desde una mirada exclusivamente indígena o afromexicana, sino también desde una mirada de inclusión. ¿A qué voy? ¿No? Que con equilibrio con los demás grupos en una condición de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria, ¿no? Creo que debe de ser todo un marco general. Aquí quisiera destacar que todo el tema indígena, el ejercicio de los derechos políticos indígenas en la entidad ha sido la punta de lanza, un ejemplo a seguir por parte de otros grupos, personas con discapacidad, la comunidad LGBTIQ+,
Y así como fue el movimiento feminista para unos temas, ahora el movimiento indígena está liderando mucho la cuestión de los derechos políticos ya después del gran avance que ha tenido todas las cuestiones de igualdad, ¿no? Y en ese sentido, pues ya para cerrar mi conclusión en este momento, sí consideraría que de los mayores retos, aparte de los obvios que mencioné que son más operativos quizás, es cómo lograr que sean armónicos el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas con los de los otros grupos en una condición de vulnerabilidad, dados los pequeños y lo reducido de los puestos de representatividad que hay en entidades como la nuestra, que son relativamente pequeñas en términos poblacionales. Hasta aquí dejaría mi intervención y agradezco el uso de la voz. Muchas gracias. Gracias, consejero Chicara. Ahora le toca el turno a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. La pregunta, diputada, es, desde su experiencia personal, ¿cuáles son los desafíos o retos en materia legislativa que necesitamos para la inclusión y plena participación política de las comunidades indígenas en la vida democrática del país? Adelante, diputada. Muchas gracias. Pues yo creo que, como lo decía mi querida María Cristina, que sabe que la admiro un chingo, el 2, lo ideal para los pueblos indígenas, ¿no? En Usamos, pues no se aplica pues ni la mitad, ¿no? Hablar cómo sellar la efectiva, por ejemplo, la consulta a los pueblos indígenas. Hoy que estamos en medio de proyectos que afectan los territorios de los pueblos indígenas, cómo garantizar que efectivamente se está haciendo la consulta como lo marca el 2 constitucional, si efectivamente se está haciendo a las comunidades en donde pasan estos 2 polos de desarrollo, del tren interoceánico, del tren Maya, cómo van a participar los pueblos indígenas, ¿no? En el tema económico, en el tema de inversión, si van a ser los trabajadores de siempre o los dueños de estos territorios. Entonces creo que esos son los retos, hacer que el 2 constitucional se desmenuce en las leyes secundarias. Ahora sí se quedó Diputada. la imagen. Diputada. No la escuchamos, diputada. Creo que tiene un error técnico. Esperemos un momento. Sí, salió. Ya está. Una disculpa, ¿eh? Ahí está. Adelante. Les comentaba yo cómo hacer que este 2 constitucional se desmenuce en esa transversalidad para que la política pública se haga de acuerdo al 2 constitucional y que también como el 2 constitucional en el entendido de que si hay desigualdad en la población indígena, población afro, se tiene que hacer reglas diferenciadas para construir esta igualdad, ¿no? Y eso tiene que ver con las leyes secundarias. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, hoy me preocupa a mí, Eufrosina, que en el paquete económico del 2022, que la instancia que se creó no de un partido político, sino que de la lucha histórica de los pueblos indígenas para crear un espacio de institución en donde se debiese hacer política pública de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo a la interculturalidad de los pueblos indígenas en lo que hoy es INPI. Pero vemos un retroceso en presupuesto, ¿no? Estoy hablando de 3,800 millones de pesos presentando hoy,
Pero ¿qué nos dicen? Ah, pero la transversalidad viene 124,000 millones de pesos. Y como yo dije, pues ahí está la mentirilla. ¿Cómo hacer que esos 124,000 millones de pesos efectivamente se apliquen de acuerdo con el enfoque intercultural? Porque si vamos hoy a una dependencia, el que sea, no hay un enfoque intercultural, las reglas están parejas. En un programa de saber, en un programa de bienestar, no dice que de acuerdo a las comunidades esta es la regla, no. Entonces, por eso es tan importante la reorientación de las leyes secundarias. Creo que ese es el reto, desmenuzar, y ahí ustedes como órganos calificadores de estas acciones nos pudiesen ayudar a orientar estas interpretaciones, ¿no? Muchas gracias, diputada, por su intervención. El turno ahora es del magistrado Rigoberto Mata Villanueva. La pregunta, magistrado, es la siguiente. Desde su experiencia personal, ¿cuáles son los desafíos o retos en materia legislativa que necesitamos para la inclusión y plena participación política de las comunidades indígenas en la vida democrática del país? Tiene el uso de la palabra, magistrado. Muchas gracias, estimado Ginardo, un gusto. Considero que uno de los retos más importantes es impulsar reformas constitucionales, leyes o modificaciones que incidan en los partidos políticos para que incluyan dentro de sus cuadros militancia indígena. Dentro de los propios partidos políticos hay líderes pertenecientes a las comunidades originarias que debido al rezago histórico de estos grupos, con justa razón exigen participación en un congreso a través de una diputación o un ayuntamiento con una regiduría. Leyes que permitan a la autoridad electoral fijarles a los partidos políticos el cumplimiento de cuotas indígenas en sus postulaciones de candidaturas para los distintos cargos de elección popular. Coincido plenamente con lo mencionado por el consejero Chicara. Es un camino hacia una mayor participación política de la población indígena el que apenas comienza. Creo que como en algún momento en la historia de las mujeres militantes de los partidos políticos que tuvieron que afrontar hasta llegar a lo que hoy conocemos como paridad de género, que por cierto a mí me da muchísimo gusto que ya hay congresos paritarios, hay magistraturas, 19 presidencias a la presente fecha, incluso hay 18, pero con la que se asume hoy por Tabasco serían 19 mujeres. Consejerías paritarias, y ahora lo que se está implementando en los mismos es la alternancia. Hablo de paridad, pero me da lo mismo que comentó y coincido plenamente con el consejero Chicara, es ello, que es un camino hacia una mayor participación política de la población indígena el que apenas está comenzando. En Tabasco, por ejemplo, la ley orgánica de los municipios establece que los ayuntamientos deben contar con una dirección o un departamento de asuntos indígenas para poder atender o canalizar con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que sean de su competencia. El Tribunal Electoral de Tabasco conoce de este tipo de asuntos, son elecciones por usos y costumbres. Departamento que por ley debe de estar a cargo de una persona que hable y escriba dialecto o lengua indígena de la región de que se trate, siendo designada por el cabildo a propuesta del presidente municipal o en su caso a partir de una convocatoria y elección, quien preferentemente consultará a las autoridades tradicionales de las principales comunidades para representar a la misma. De esta manera, en Tabasco, por lo menos a nivel municipal, se le da participación a la población indígena para que coadyuve con el cabildo municipal en la implementación de acciones y sobre todo políticas públicas necesarias que permitan garantizar los derechos de las y los indígenas, así como el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades con el fin de promover la igualdad de oportunidades y sobre todo eliminar cualquier práctica discriminatoria en el municipio de que se trate. Muchísimas gracias, Ginardo. Hasta aquí me quedaría. Gracias, magistrado Rigoberto.
Ahora bien, vamos a pasar con la última participación del segundo bloque con la antropóloga María Cristina. La pregunta, antropóloga, es la siguiente. Desde su experiencia personal, ¿cuáles son los desafíos o retos en materia legislativa que necesitamos para la inclusión y plena participación política de las comunidades indígenas en la vida democrática del país? Tiene el uso de la palabra. Bueno, pues me cuesta un poco de trabajo, honestamente, decir qué legislar o que no tengo muy claro realmente cómo sería esto, ¿no? Sin embargo, hay dos temas, uno para Oaxaca y otro en general para el país, que tal vez podría en algún momento considerarse. Para el caso de Oaxaca, les comento rápidamente que la magistrada Elizabeth Bautista Velasco, que es la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, preside el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca. Y ahí están participando el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía y 18 instituciones estratégicas. En abril de este año se aprobó un plan de trabajo y en ese plan de trabajo se incluyó promover con la nueva legislatura estatal el cierre o completar todo el proceso de armonización al tema de paridad y violencia política en razón de género en Oaxaca. En ese sentido, creo que una ley que está muy suelta para el marco normativo es la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca. No se ha armonizado al tema de paridad ni de violencia política en razón de género. Entonces podría ser como una cosa que se encamine, se empuje, ¿no? Yo creo que ahora que entre la nueva legislatura, pues en el observatorio se estará tratando de incidir para que eso sea posible, ¿no? Esa es una propuesta, digamos, que se ha contemplado por parte de la magistrada y del observatorio en general. El segundo tema que creo que está sobre el escenario, y un poco con una mirada más latinoamericana, si ustedes gustan, es cómo se está entendiendo el tema de la representación política colectiva. Es decir, o sea, sí es un avance sustancial las acciones afirmativas y las políticas asociadas a esas acciones afirmativas, ¿sí? Por supuesto que sí. Pero la representación colectiva pasa por otros filtros. No porque una persona sea indígena o se considere a sí misma indígena o se diga, ¿no?, con base en la autoadscripción que es indígena, no es suficiente como para garantizar que está representando el interés de los pueblos indígenas como categoría histórica, no nada más su distrito, pues, quiero decir, ¿no?, sino un poco lo que estaba comentando la diputada, aquellos aspectos que son trascendentales para la continuidad de los pueblos en su conjunto. Yo creo que en México se avanza en ese terreno, pero tenemos, o sea, aún me coloco en la situación política, digamos, de México, aún como que se está creando el escenario de los acuerdos, y en ese sentido creo que la reforma que viene pues puede ser interesante para ver cuál es el alcance de esa representación, ¿sí? Y esa representación va más allá también de solamente las necesidades que se tienen que cubrir, las gestiones que se tienen que hacer por los pueblos o las políticas públicas que se tienen que implementar, sino que implica diseñar un modelo de participación política electoral, ¿sí? Electoral, que es lo que me parece más complicado, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De una circunscripción electoral indígena, por ejemplo? ¿O cómo se estaría entendiendo eso? No digo que eso sea para ahorita, ¿verdad? Pero desde que yo tengo uso de razón, aquí en México, en Oaxaca, ha estado sobre la mesa flotando el tema de la representación colectiva, ¿no? Y la otra, finalmente, la otra cosa que creo que es importante, no sé si legislar como tal, pero sí uno de los grandes avances que se tiene en justicia electoral es
el bagaje jurisprudencial, digamos, que se tiene, ¿no? En la sala superior, o sea, yo creo que México es un país que ha aportado muchísimo a la reflexión desde los órganos judiciales electorales, ¿no? Esas tesis jurisprudenciales o la jurisprudencia en su conjunto, pues es un elemento muy importante que hay que revisar y retomar permanentemente, porque van cambiando los criterios también, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante también analizar los alcances de algunas de estas jurisprudencias, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el tema de la autoadscripción, ¿no? Ha sido bastante polémico, especialmente en regiones como Chiapas, ¿no? Y la verdad es que es un tema complejo. No sé si es algo que se tenga que legislar como tal, pero sí se tiene que hacer una revisión, por lo menos, de los criterios que están permeando judicialmente a estos derechos. Eso sería mi intervención por el momento. Gracias. Gracias, antropóloga. De esta manera concluimos el segundo bloque. Inmediatamente vamos a pasar al tercer bloque y sería, la pregunta es para el magistrado Rigoberto. A manera de conclusión y desde su experiencia, ¿puede decirnos qué otras medidas, aparte de las legislativas, pueden adoptarse para la inclusión y plena participación política de los pueblos y comunidades indígenas? Adelante, magistrado. Con mucho gusto, estimado Ginardo. Pues este evento es un claro ejemplo de ello. A mí me da muchísimo gusto que la Defensoría Pública Electoral de los pueblos y comunidades indígenas sea punta de lanza en incentivar la inclusión plena de estos grupos mayormente desprotegidos. Sé que el área que ustedes dignamente representan ha sentado precedentes en sala superior, dando seguimiento a los asuntos hasta su ejecución y cumplimiento. En este orden de ideas, resulta trascendental el papel que desempeñan las defensorías públicas como organismos que brindan asesoría jurídica de manera gratuita a las personas que se sitúan en un estado de desigualdad. Otro aspecto que quiero destacar es que como órgano jurisdiccional, pues tenemos la obligación de juzgar con perspectiva intercultural en los casos relacionados con el derecho electoral indígena. Sobre esta base, en cada caso que se somete a nuestra jurisdicción, donde se encuentra de por medio el derecho político electoral de una persona indígena, el Tribunal Electoral de Tabasco adopta la perspectiva intercultural en el asunto y, de ser necesario, suple la totalidad de los agravios a fin de atender el verdadero problema que se expone, sin más limitaciones que las derivadas de los principios de congruencia y contradicción. Ello en términos de lo que bien se comentaba ahorita, de la compañera María Cristina, en los términos de la jurisprudencia 13-2008 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativa a la suplencia total de la queja y lo establecido también en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todas las personas, incluidas las ubicadas en situación de vulnerabilidad, y en este caso puede ser adultos mayores o en su caso indígenas o cualquier otro grupo sospechoso, tienen el derecho a que se les dicte una sentencia en la que se emplee un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, en las que se les diga si tienen la razón o no, e inclusive muchas de ellas deben de publicarse en lengua originaria. Ahora bien, otra medida que ha resultado muy útil pues son las acciones afirmativas, aprobadas por los institutos electorales, las cuales cobran especial atención, porque a partir de ellas es que se puede compensar la ausencia legislativa que permite garantizar mayor participación de la población indígena dentro de los contextos electorales. Recordemos que las acciones afirmativas pues, son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones de discriminación a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. Pues si bien el artículo 1, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en México queda prohibida toda clase de discriminación motivada por origen étnico y no debe soslayarse que existe la obligación de las autoridades en el ámbito de sus competencias para proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y en el caso Tabasco, en este proceso electoral, la medida afirmativa indígena también se implementó a través del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, al aprobar los lineamientos para garantizar el cumplimiento tanto del principio de paridad y no discriminación en las postulaciones a presidencias municipales, regidurías y diputaciones en los procesos electorales a través del Acuerdo 022, cuya finalidad era dar cumplimiento a la norma fundamental que consiste precisamente en no discriminar a la población indígena y buscar a través de la medida afirmativa lo que hemos venido refiriendo en este panel, que es una democracia inclusiva. Y en términos generales, los lineamientos en comento del órgano electoral referido, pues estableció en el pasado proceso electoral 2020-2021 a los partidos políticos que debían de registrar fórmulas compuestas por personas indígenas en el registro de sus candidaturas, por lo menos en alguno de 3 municipios, Tacotalpa, Nacajuca y Centla. Que si los que en este caso eran los municipios que tenían presencia o porcentajes más altos de población indígena. Sus postulaciones eran obligatorias. Cabe mencionar aquí que fue un hecho notorio que en el caso de Tabasco un partido político ganó 21 distritos electorales uninominales de mayoría relativa, donde indudablemente a través de sus postulaciones pues accedió una fórmula indígena correspondiente al municipio de Centla, y pues la autoridad en su momento verificó que las ciudadanas Isabel Yasmín Orueta Hernández como propietaria y Cristian Virginia May Valencia como suplente, hoy en funciones de diputada propietaria y suplente, cuentan con el reconocimiento y autoadscripción indígena, expresando que la primera es originaria de Villa Ignacio Allende, donde se habla la lengua yocotán y que pertenece a la etnia chontal, y la segunda de la ranchería Tabasquillo, que también pertenece a la citada etnia. Por estas razones concluyo que gradualmente vamos avanzando en ese impulso de la participación política de la población indígena en el estado de Tabasco, porque al día de hoy hay representación indígena en el Congreso perteneciente a la etnia chontal y que además habla la lengua yocotán. Termino mi participación pues agradeciendo la invitación. No sé si habrá algún otro espacio, pero pues reitero mi agradecimiento a la maestra Marta Marina López Santiago, titular de la Defensoría, por la invitación. Un honor integrar este panel. Maestro Ginardo, no se escucha nada. Gracias, doctora Marín. Cedo el uso de la palabra a la antropóloga María Cristina Velázquez para que nos dé sus conclusiones y nos diga qué otras medidas, aparte de las legislativas, pueden adoptarse para la inclusión y participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Adelante, antropóloga. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, pues hemos hablado de los avances y es importante pues reconocer todo lo que se ha logrado, ¿verdad? Pero yo decía al principio que también hay unos desencuentros, ¿no? En esta construcción, en esta relación entre pueblos y estados, ¿no? Claro, yo no soy abogada, soy antropóloga, y para mí creo que si tenemos una debilidad, especialmente quienes trabajamos en temas de justicia electoral, es la operatividad del concepto de interculturalidad, ¿sí? Yo, de verdad, lo digo así con toda honestidad, le echo mucho cabeza a ese tema. ¿Sí? ¿Con qué se come la interculturalidad, digo yo? ¿Cómo estamos entendiendo ese concepto? ¿Cómo lo entiende la Defensoría? ¿Cómo lo entiende los consejeros, consejeras electorales? Sí, nosotros en los tribunales, en fin, ¿cómo se está entendiendo en las escuelas de derecho? Miren esto nada más. La violencia política de razón de género, o en general cualquier violencia de género, pues implica un concepto como estandarizado. Entonces uno dice,
¿puede haber un enfoque intercultural en el tema de violencia o no? ¿Sí? Bueno, entonces para mí una debilidad que tenemos, o sea, en lo que tenemos que chambear muy duro, es en mejorar, ampliar, darle contenido, aportar metodologías de cómo se come el concepto de interculturalidad, cómo se aplica ese concepto, porque honestamente se ve así un poquito, ¿no? Así como el Estado, las instituciones, consideramos a los pueblos, a ellos, como si nosotros no fuéramos parte de la relación. Por eso yo siempre llamo la atención es en la relación entre el Estado y los pueblos. No es el Estado hacia los pueblos porque son afro o son indígenas, sino es que es una relación también, como decía el consejero allá en Baja California, implica también considerar los sectores mestizos, no indígenas, es una relación. Bueno, para avanzar un poco más y profundizar en ese tema de la interculturalidad, yo propongo también que seamos autocríticas y autocríticos como instituciones sobre cómo estamos entendiendo los sistemas normativos indígenas. Yo, con todo respeto, siempre digo, sistema normativo indígena es otro concepto que a mí de pronto me da cuscús. ¿Por qué? Porque siento que desdibuja todo lo demás. Como que todo lo demás cae en un embudo electoral, ¿sí? Entonces no vemos cómo funcionan los pueblos. Necesitamos volver sobre la comprensión y el entendimiento, porque no sé si se han dado cuenta que tendemos como a homogenizar a los pueblos, ¿no? Yo escucho, por ejemplo, en Oaxaca que dicen siempre, el sistema es escalafonario, ¿no? Y yo digo, ¿cuántos municipios y comunidades en Oaxaca tienen sistema escalafonario? ¿Lo sabemos? No lo sabemos, no tenemos claridad sobre eso. No todos son escalafonarios. Hay escalafonarios y hay jerarquizados simplemente, por ejemplo, ¿no? En fin, tenemos que también superar un poco esta tendencia a homogenizar a todos los sistemas normativos o a todos los pueblos como si fueran lo mismo. El otro elemento que creo que también nos está llamando la atención, y me voy a apurar un poquito porque ya tengo muchas ideas aquí. El otro tema que quiero plantear es el siguiente. En 20 años, ¿sí? Y quizás desde atrás, yo he visto un aumento en los procesos de judicialización de las elecciones municipales. ¿Sí? Miren, cuando empezó a intervenir el Tribunal Electoral en los temas, me refiero a la Sala Superior, era 1999 cuando llegó el primer caso. Para 2004 creo que eran 3 o 4, ¿sí? Para 2008 eran 32, ¿sí? En el 2010, que es la etapa donde realmente arranca el tribunal con un modelo de justicia, y en Oaxaca se consolida en el 2012 con por ejemplo, el JDCI, ¿no? Que es un juicio muy particular para el estado de Oaxaca. Ahí hay un clic, hay un corte. El 2010 es un corte de un diseño de justicia electoral más sólido, ya le entran, digamos, como que antes era una cosa nebulosa, le entran, pero entre 2010 y 2016 hay un quiebre también, ¿no? Por ejemplo, todos estos conflictos entre agencias y cabeceras que hemos vivido aquí en Oaxaca tan fuertes, ¿no? Eso ahora está, esa pelota ahora está en la sala indígena, ya no está en el Tribunal Electoral. Entonces, a lo que voy es a que los conflictos están sobre la mesa. Las tensiones políticas en los pueblos están sobre la mesa. Ahora se adiciona el tema de violencia política en razón de género, por ejemplo. En el observatorio le damos seguimiento al tema. Y tenemos, por ejemplo, 70 y tantos juicios por violencia política en razón de género en Oaxaca, de los cuales 35, me parece, son en sistemas normativos. Entonces, estamos enfrentando una nueva situación a la que hay que también darle una salida, tratar de entender qué es lo que está pasando, porque la violencia política en razón de género se está manifestando principalmente en el ejercicio del cargo,
no tanto en el proceso electoral. O sea, en el proceso electoral solo se presentaron 20 juicios en el proceso electoral 2020-2021 de candidatas. Ninguna ha acreditado la violencia política en razón de género, ¿sí? La mayoría o todas están en el ejercicio del cargo. Entonces, ¿cómo interpretamos esta judicialización? Se puede interpretar de varias maneras. Por un lado, es la posibilidad que tienen los pueblos de recurrir a la justicia, ¿sí? Lo cual me parece fundamental. Y como dice el magistrado, el que tengamos la defensoría, por ejemplo, pues es otro de los muchos avances, ¿no? Pero también lo podemos interpretar como que los pueblos están también haciendo cambios importantes en sus vidas, como vidas orgánicas, pues, políticas, ¿no? Hay cambios generacionales, etcétera. Entonces, la judicialización también nos puede estar hablando de un debilitamiento de los sistemas normativos. Entonces, ese es otro elemento que creo que tenemos que profundizar en entender la diversidad de la diversidad, mejorar nuestro conocimiento sobre los pueblos, ¿no? Y también considerar otro elemento muy importante, que es que no todos los pueblos están en las mismas condiciones, digamos, económicas, por ejemplo, y de desarrollo, para poder arribar a un cambio tan importante como se plantea en la actualidad, que es el tema de la participación política de las mujeres. Yo creo que una paridad impuesta no tiene la eficacia que se espera. O sea, una paridad impuesta implica simulación. Entonces creo que ese es el otro gran reto, ¿no? ¿Cómo construimos rutas, ahora sí, interculturales, para que en los pueblos también se armonicen sus usos y costumbres a la paridad? No a la paridad del Estado, sino a la paridad interna de sus comunidades conforme a sus sistemas, ¿no? Esos serían para mí como los retos y las medidas que tendríamos que tener en mente, ¿no? Seguir profundizando sobre estos cambios, estas implicaciones, para que finalmente podamos decir que a 20 años del segundo constitucional tenemos pueblos fortalecidos y no debilitados, no entrampados en conflictos que de pronto no estamos entendiendo adecuadamente. Muchas gracias. Gracias, antropóloga María Cristina, por sus conclusiones. Toca el turno ahora al consejero Chicara, dándome toda. Y la pregunta es, a manera de conclusión, consejero, y desde su experiencia, ¿puede decirnos qué otras medidas, aparte de las legislativas, pueden adoptarse para la inclusión y plena participación política de los pueblos y comunidades indígenas? Muchas gracias. Muchas gracias, Ginaldo. Comentar que como instituciones administrativas implementamos medidas afirmativas también ante una ausencia legislativa. Por eso creo que este tipo de foros multidisciplinarios, interdisciplinarios son muy pertinentes y sobre todo necesarios. Ya lo mencionaba el magistrado, ¿no? Ya la discriminación, ya hay al respecto leyes, ¿no? Pero, pues como sociólogo, ¿no? Recordar que la discriminación no se elimina por decreto, o si lo queremos ver de modo positivo, y lo comentaba ya la antropóloga, es que la inclusión tampoco se establece por decreto, no se pueden forzar. Además de la legislación, hay un trabajo en términos de educación, sensibilización, ¿no? Trabajo colectivo que debemos de implementar. Todos los que trabajamos en áreas sociales, educativas, pues estamos llamados a proponer y, por supuesto, a actuar. La importancia que yo le daba al compartir desde una visión quizás más académica, la experiencia que hemos tenido de manera personal y colectiva sobre la presencia indígena en Baja California Sur, radica en traer justamente en una mesa de discusión, un escenario distinto, un caso quizás paradigmático que otras personas que ya han transitado sobre el tema pudieran conocer, aportar y por supuesto seguir construyendo, ¿no? En el marco del quehacer institucional, insisto, ¿no? Lo que hay que hacer es buscar el equilibrio con las medidas afirmativas, ¿no? O mejor dicho, con el ejercicio de los derechos políticos de los diversos grupos en condición de vulnerabilidad. Ya se habló también con respecto a la cuestión de la paridad, ¿no? Pero también no es deseable que se compita entre sí
entre diversos grupos en condición de vulnerabilidad, ya que la diversidad y las diferencias no deben de ser una condición que limite el ejercicio de los derechos. Coincido en lo que se habló de la representatividad, ¿no? Ahora parecería que solo una persona indígena puede entender la cosmogonía indígena y solo ella puede representar, ¿no? Y yo extrapolaría el caso a otros grupos, ¿no? Parecería que solo una persona con discapacidad podría entender el tema y entonces es necesario que llegue a un cargo, ¿no? Eso me habla también de quizás una falta de empatía de quienes tradicionalmente han estado llegando a los diversos cargos y ahí quiero poner un ejemplo, ¿no? Cuando se llega a una diputación, ¿no? Se legisla para toda la población y no solo para un sector en específico. Entonces, hay ahí un asunto que revisar. Y bueno, también este tema pasa por la discusión, y ya como de qué otras medidas se pueden hacer desde más allá de lo legislativo, pasa por un tema de revisar lo que tiene que ver con la distritación, que recordemos que es un precepto que se está utilizando para efectos de la organización electoral, más que nada, quizás yo diría una cuestión operativa. Y por supuesto que los distritos no corresponden, por lo menos en nuestro caso, ni con la cultura, ni con un territorio indígena, ni con tradiciones, ni sus costumbres, y máximo cuando hablamos de fenómenos migratorios que son transfronterizos, no solo de las secciones y los distritos, sino interestatales y transnacionales. Entonces, quizás habría que reevaluar por ahí, ¿no? Y esto a qué va, a que aquí en algunos casos se han reservado distritos específicamente para personas indígenas o afromexicanas, ¿no? Es decir, personas indígenas compitiendo entre sí para un cargo, ¿no? Y mediante el sistema de partidos, por supuesto, ¿no? Pero no compiten contra otras personas no indígenas. Esto está muy bien para garantizar la presencia en un congreso, por ejemplo, ¿no? Pero desde un enfoque de la inclusión, esto tiene otras implicaciones, porque desde un enfoque de la inclusión deberíamos de generar las condiciones para que personas de distintos sectores e índoles compitan entre sí de una manera equitativa y puedan llegar a acceder, ¿no? Sería un enfoque distinto. Una tendencia podría ser la construcción de un corpus normativo muy robusto y específico que busque entender todas las cosmogonías y prever todos los escenarios, pero eso no lo veo viable, sino más bien hay que hacer una tendencia, un marco que permita amplitud para escenarios quizás no previstos y a partir de ahí, con la suma de diferentes medidas y diferentes disciplinas, construir de manera conjunta y, por supuesto, con la participación de los sujetos de derecho, que en este caso son las personas, comunidades y pueblos indígenas. Yo, a manera quizás de diálogo con la maestra, con la antropóloga, perdón, la doctora, yo considero que las autoridades administrativas en este momento tenemos un enfoque más desde la multiculturalidad y no desde la interculturalidad. Es decir, estamos reconociendo a través de reglamentos, ¿sí?, que sí hay diversas culturas, pero siempre hay una cultura hegemónica dominante y que somos quienes estamos ahorita, por decir la manera de colocar, adueñados de la parte normativa, legislativa y por supuesto administrativa de todo lo construido. Hay una gran diferencia, pero poco a poco se va avanzando a vernos desde un enfoque intercultural, como por pequeña o grande que sea la identidad cultural que tenemos a un lado, pues vernos como iguales. Ese es uno de los grandes retos. Creo que estamos dando pequeños pasos hacia allá y este tipo de foros, este tipo de discusiones contribuyen a esa construcción. Yo hasta aquí dejaría y pues nada más me restaría agradecer la invitación. Creo que hay mucho que dialogar y quisiera después invitarlos a que sigamos este tipo de diálogos aquí desde el Instituto Estatal Electoral Baja California Sur, porque hay mucho que construir, dialogar y por supuesto camino hacia adelante. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias, consejero Chicara. Toca el turno ahora para cerrar de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza. La pregunta, diputada, es la siguiente. A manera de conclusión y desde su experiencia, ¿puede decirnos qué otras medidas, aparte de las legislativas, pueden adoptarse para la inclusión y plena participación política de los pueblos y comunidades indígenas? Adelante, diputada. Bueno, antes de concluir, quiero agradecer, como siempre, a la licenciada Marina y a ti, Ginardo, por esta posibilidad. Yo creo que el ya tener una sala, pues eso es un gran avance también, y porque visibiliza las historias, visibiliza los retos que se tiene y la interpretación que se tiene que dar
a cada uno de estos casos, ¿no? De estas historias que llegan a la sala. Lo decía la antropóloga, definir conceptos desde la perspectiva intercultural, multicultural, sistemas normativos, usos y costumbres, cargos escalofanarios, pero de repente la cotidianidad comunitaria es bien diferente. La cotidianidad es que en muchos escenarios, pues aunque las mujeres estén ahí participando todos los días, pues no se les toma en cuenta, ¿no? Porque es el uso y costumbre, esa es la normalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que el enfoque intercultural, que la multiculturalidad, que el uso y costumbre no pase de esa rayita que se llama violación a los derechos humanos? Creo que esa es la garantía para dar certeza a la igualdad, para dar certeza al no cacicazgo, porque también pues hay que reconocer que hay un chingo de cacicazgos de poder infiltrados en los usos y costumbres, ¿no? Y que año por año, pues, uso y costumbre, el hijo del presidente municipal, uso y costumbre, el hermano, uso y costumbre, el tío. Pues, ¿cómo chingado vamos a hacer que se rompa ese uso y costumbre, no? Entonces, por eso también creo que es una respuesta del despertar de las comunidades, que hoy hay muchos casos en las salas, porque no puede haber democracia sin la participación de las mujeres que siempre han estado en las comunidades. Yo creo que se tiene que revalorar la aportación de las mujeres en la vida cotidiana de las comunidades. Y me pasó un poquito, ¿no? El que cuando yo quise ser presidenta aquí en Golani, pues el maestro estaba en las mismas condiciones que yo, no vivíamos en el pueblo, si quieren. Yo cargaba a la Virgen del pueblo y él también cuidaba la iglesia, ¿no? Pues a mí se me consideró ese servicio, pero a él sí, ¿no? Entonces, ¿cómo revalorar la aportación de las mujeres en la mayordomía? En la fiesta del pueblo, las viudas, en muchos de los casos, en Oaxaca, son las que se friegan haciendo de comer para dar de comer a toda la tribu que llega en esos 3 días de fiesta. Y no se les toma como trabajo comunitario. Y estos 3 días, una semana, es como si hubiesen trabajado toda la semana en el tequio comunitario. O en el tequio comunitario dicen, es que los hombres dan el tequio. Espérense, las mujeres se levantan primero a las 3 de la mañana para hacer la tortilla, para que ese hombre vaya al tequio. Esa labor que hizo la mujer previo a eso no fue el alimento para la familia, fue el alimento para el bien común de la comunidad. Entonces creo que tienen una gran labor de interpretación para poder garantizar el derecho humano de las mujeres y de los que habitan en estas comunidades. ¿Por qué la demanda de las agencias también? Porque creo que también es justa, porque donde está la desigualdad, pues es ahí. O sea, en la cabecera ya no saben dónde construir otro piso de otro edificio, cuando en la agencia se carece de agua, donde la agencia se carece del centro de salud. Por eso es un reclamo legítimo también de las agencias municipales en ser partícipes en el recurso público que recibe el honorable ayuntamiento. Y el honorable ayuntamiento es el ente como tal, ¿no? Que son todos los ciudadanos y las ciudadanas que habitan en una comunidad. Pero mucha perspectiva también de los juzgadores ha sido, es que no se puede trastocar la historia, la mayordomía de las comunidades, porque los de las agencias nos dan servicio al pueblo. Pero creo que ahí es donde está el límite de este derecho, ¿no? Que es un análisis, un debate bien complejo, pero que se tiene que dar en la mesa, porque estoy convencida que la democracia se construye en donde estén todas y todos. Y estoy segura que si la voz de una agencia está incluida en ese cabildo, el progreso va a llegar en esa agencia. Pero si no,
pues la priorización de acciones se hace solamente con la unificación de la voz de la cabecera. Entonces, por eso yo soy de esa visión, con mucho respeto lo he dicho, asumiendo lo que estoy diciendo, ya lo he dicho en público y en privado, de lo que yo pienso, porque si en la cabecera hay esta desigualdad, entramos a las agencias. Pues en las agencias las mujeres no participan, nada más los hombres. Entonces, ¿cómo hacemos que, si no permitimos que en la cabecera participen las agencias, pues hay otra violación más adentro, en las extrañas de esas comunidades, que son más de 14,000 localidades que son agencias municipales? Yo hablo por Oaxaca, ¿no? Entonces estoy convencida que también la nueva generación que hay en las comunidades están rompiendo ciertos paradigmas. Yo veo muchas jóvenes que ya están haciendo no acabar el uso y costumbre que defendemos, que es la lengua, que es la vestimenta y todas estas cosas, pero no la violación a los derechos humanos. Creo que ahí es el reto que se tiene para poder construir lo que mandata el 2 constitucional. Muchas gracias, diputada Eufrosina, por sus conclusiones. Siguiendo con nuestro programa, me voy a permitir, y con el permiso de ustedes, a leer algunas conclusiones de este conversatorio. 1. Los avances y desafíos en términos de pluralismo para una democracia incluyente son las acciones afirmativas. 2. La inclusión de las mujeres en un espacio público debe hacerse desde una perspectiva de género. 3. Así también no basta solo el reconocimiento de las mujeres o de los derechos político-electorales de los que integran pueblos y comunidades indígenas, sino que el Estado debe implementar verdaderas acciones como crear instituciones, defensorías, colegios de traductores, etcétera, para una verdadera democracia inclusiva y acceso a la justicia eficaz. 4. Los acuerdos de San Andrés Larraínzar son la base del artículo 2 constitucional, pues a partir de ello existen avances en los cargos dentro de los sistemas normativos. Así también se retoma el enfoque del pluralismo jurídico y se busca una diferencia a la igualdad. 5. Como reto es lograr una armonía entre los derechos indígenas, como el derecho legislado, para la inclusión a los espacios de las minorías indígenas migrantes. 6. Políticas públicas desde una transversalización del artículo 2 constitucional, es decir, el acuerdo a la cosmovisión con el enfoque intercultural de los pueblos y comunidades indígenas. 7. Crear leyes que incidan en los partidos políticos para el cumplimiento de cuotas indígenas para los distintos cargos de elección popular. 8. Revisar la autoadscripción calificada. 9. Construir una metodología para poder aplicar la interculturalidad. 10. No puede haber democracia sin la participación de las mujeres. Estas son algunas de las conclusiones de este conversatorio. Enseguida, para dar cumplimiento con nuestro conversatorio y programa, voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Marina Marta López Santiago, encargada de despacho de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, a efecto de que haga la clausura de este conversatorio. Tiene el uso de la palabra, doctora. Muchísimas gracias, Eginardo. Quiero agradecer a la diputada Eufrosina Cruz Mendoza por haber estado con nosotros en este conversatorio, a la antropóloga María Cristina, al consejero Chicara, al magistrado Rigoberto Riley Mata. Muchísimas gracias por estar. Sin duda, las reflexiones, los comentarios, lo aportado nos hace querer saber más, querer prepararnos más, querer buscar a gente especializada que nos ayude, nos asesore, nos aconseje para realizar de mejor forma nuestro trabajo como defensoría. Durante el proceso que se ha llevado el conversatorio hay mucha participación de las personas que nos están sintonizando
enviando muchas felicitaciones por todos los comentarios vertidos, por todas las aportaciones que se han dado. Han habido muchas preguntas que por cuestiones del tiempo tampoco podemos hacérselas, pero nos preguntan mucho acerca de las acciones afirmativas, cómo los vemos, si están siendo suficientes. Nos preguntan acerca de la representación indígena que marca el artículo 2 constitucional, si esta realmente cuál es. Y bueno, yo así de manera muy rápida diría que la representación indígena no es lo mismo que una regiduría, la que marca el artículo 2 constitucional. Y al día de hoy, donde está muy bien reconocida es en el Estado de México, pero ha sido insuficiente. Al día de hoy, a través de golpe de sentencia, lo único que hemos logrado es el derecho a voz, más no a voto, en los cabildos por esta representación indígena. Hablan sobre la usurpación indígena a través de las acciones afirmativas, la resistencia de los partidos políticos de querer cumplir con las acciones afirmativas que implementan las autoridades administrativas electorales. Entonces, hay mucha participación de las personas que nos están sintonizando, y la realidad es que esto nos lleva a querer seguir y continuar haciendo las cosas bien, pero sobre todo asesorándonos con personas que conozcan del tema, que conozcan de la interculturalidad, que seamos instituciones autocríticas y que veamos lo que hemos hecho bien, medianamente bien, y lo que hemos hecho mal, ¿no? O sea, como que reconocer al día de hoy, a 5 años de la Defensoría, qué ha hecho bien, qué ha estado haciendo medianamente bien y qué ha estado haciendo mal para mejorarlo. Entonces, creemos que escuchar las voces de las expertas, de los expertos en diferentes ámbitos, desde diferentes trincheras, hace que nuestro trabajo se enriquezca. Definitivamente quiero agradecer muchísimo todo lo que se dijo, la verdad. Yo aprendo, anoto mucho todo lo que están diciendo, de las conclusiones que resaltó Ginardo, pero me quedo muchísimo con lo que decía la antropóloga. ¿Cómo están los pueblos indígenas ahorita? ¿Realmente están en una etapa de debilitamiento o realmente están en una etapa de acceso real a la justicia electoral? Creo que tendremos que analizar esas importantes conclusiones y destacar quizás un poco que los que estamos en la Defensoría estamos muy comprometidos a querer mejorar. No, quizás no todo lo hemos hecho perfecto, pero consideramos que vamos hacia un camino de mejoramiento. La creación de las defensorías electorales locales creo que ha sido un gran acierto, porque eso acerca un poco más la justicia electoral de los pueblos y comunidades indígenas, de grupos vulnerables, de mujeres. Y hay que destacar la sentencia que sacó ayer la Sala Superior en estos días, ayer antier, sobre Iliatenco, la nulidad de elección de un municipio por violencia política en razón de género. Creo que es impresionante que haya ya un precedente en ese aspecto, porque la realidad es que las mujeres indígenas están siendo vulneradas y violentadas en mayor medida que los grupos predominantes, por decirlo de alguna manera. Y lo cierto es de que no ha sido fácil el tránsito de esto. El día de ayer habían mujeres retenidas, hay que destacarlo, en Iliatenco, colaboradoras de Ruperta, la presidenta saliente. Entonces creo que estamos ante situaciones y ante realidades distintas, como bien se decía. No podemos decir que los sistemas normativos internos son homogéneos para todos los municipios. En nuestra experiencia como Defensoría, ningún municipio es igual. Los asuntos que nos llegan todos son distintos, traen dinámicas de organización distinta y de actividades distintas. Entonces, hay que destacar eso. No es mismo Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, son realidades distintas, y es ahí donde tendríamos que ir incursionando a prepararnos cada día más para hacer mejor nuestro trabajo con un compromiso real. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando esta tarde, a nuestros panelistas. Les vamos a hacer llegar un reconocimiento emitido por parte del Tribunal Electoral y la Defensoría, con ese agradecimiento infinito de todas sus aportaciones, las cuales enriquecen sin lugar a dudas el trabajo que venimos realizando cotidianamente. Muy buenas tardes a todas, a todos. Un muy fuerte abrazo. Gracias, Ginardo, por la excelente moderación. Un fuerte abrazo y de verdad espero poder coincidir con todos ustedes y con todas ustedes en futuras actividades. Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias, doctora Marina. De esta forma concluimos el conversatorio Avances y retos del reconocimiento de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas a partir del artículo 2 constitucional. Muchas gracias a nuestras y nuestros panelistas por sus intervenciones. Hasta la próxima. Buena tarde. Gracias a Dios. Muchas gracias. Gracias.